Dos mundos estaban a punto de colisionar en una de las mayores batallas de la historia. Ambos bandos sabían de la importancia capital de lo que estaba por suceder. El emperador de los romanos, Constantino XI, y el sultán turco Mehmed II daría lo mejor de sus pueblos y de sus civilizaciones para lograr sus objetivos. Por un lado, el romano intentaría resistir un embate más de sus poderosos enemigos, alargando la agonía del imperio. Por otro, el turco intentaría pasar a la historia como el primer musulmán en poner el pie como conquistador en la ciudad de Constantino. Solo uno de estos dos grandes hombres lograría su objetivo. Bienvenidos a la historia jamás contada. Hacía ya siglos desde que el Imperio Romano de Oriente podía enfrentarse a un ataque o a una invasión con más o menos la certeza de que podría hacerle frente. En 1452 no solo no estaban preparados, sino que era el peor momento de la historia en el que podía haber llegado el conflicto. En este momento, lo poco que quedaba ya del imperio se encontraba en medio de una grave crisis interna. Desde el siglo XI, Constantinopla se había mantenido como el gran poder cristiano de Oriente, enfrentado a Roma desde el cisma del año 1054. Desde la separación, los bizantinos no habían tenido más que problemas causados por sus hermanos de Occidente, culminando en la toma y el saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados en 1204. Ahora, en este momento de crisis extrema, la rivalidad entre las dos iglesias jugaría de nuevo un papel importante. El emperador había enviado emisarios al Papa para pedirle ayuda material. La respuesta del Papa fue muy taxativa. Solo tras la unión de las iglesias católica y ortodoxa bajo el mandato del Papa de Occidente haría algo por sus hermanos griegos. Ante la situación desesperada que estaba atravesando el imperio, Constantino XI decidió apostar por la unión con Roma. A finales de 1452, las calles de la ya convulsa Constantinopla se volvieron todavía más tumultuosas cuando el anuncio de la unión con los católicos se hizo público. Pocos creían que esta unión sirviera para salvar a la ciudad o al imperio de los turcos. Sin embargo, el ambiente mejoró ligeramente cuando el 26 de octubre de 1452 llegaron a la capital imperial 200 arqueros acompañados por el cardenal Isidoro. La población vio que es en este momento un rayo de esperanza y el apoyo a la unión de las dos iglesias creció ligeramente. Finalmente, y en contra de los deseos del patriarca de Constantinopla, la unión de las dos iglesias se produjo el 12 de diciembre de ese año. La celebración en Santa Sofía no fue una fiesta, sino el preludio de la caída de la ciudad. El emperador Constantino dedicó todo su esfuerzo en el invierno de 1452-53 a preparar la defensa. A pesar de que era abucheado por las calles cuando cabalgaba de aquí para allá inspeccionando los trabajos de refuerzo de la muralla, su ánimo no decayó en absoluto. Constantino envió emisarios a diferentes islas del Egeo para conseguir suministros de comida, grano, frutos secos, vino, aceite, legumbres, en general, todo lo que se pudiese almacenar y racionar. El siguiente paso fue reforzar las murallas de la ciudad. Tanto en las murallas marítimas como en las terrestres se acometieron trabajos de reparación. En este momento de la historia, las defensas de la capital imperial distaban mucho de la grandiosidad en la que habían gozado siglos anteriores. Utilizando piedras procedentes de edificios en ruinas o incluso de lápidas de los cementerios, se llevaron a cabo las reparaciones necesarias para que las murallas estuviesen al menos operativas. También se limpió el foso delante de las murallas, el cual estaba lleno de tierra y vegetación por los años de abandono. A pesar de su baja popularidad, el emperador logró que la población trabajase en las reparaciones. También logró recaudar dinero en diferentes colectas públicas destinadas a pagar alimentos y algunas armas. Las pocas armas que había en la ciudad fueron requisadas y redistribuidas entre las fuerzas defensoras. Aunque Constantinopla contaba con pocos defensores, se enviaron pequeños destacamentos para guarnecer las pocas fortalezas que le quedaban al imperio en torno a la capital. Incluso, de manera desesperada, se enviaron a varias galeras a saquear los pueblos turcos del Mar de Mármara. El emperador logró, sin embargo, la colaboración de venecianos y genoveses. En la ciudad existían sendas colonias de mercaderes de estas ciudades y la defensa de la capital imperial también iba en su beneficio. En el puerto estaban ancladas 2 galeras de transporte y 3 galeras ligeras venecianas. Tras una reunión con el emperador el 14 de diciembre, los capitanes de los barcos decidieron quedarse en la ciudad para defenderla. Primero por amor a Dios, luego por el honor al de la cristiandad y por el de Nuestra Señoría de Venecia.
El 26 de enero de 1453 la moral de la ciudad creció ante la llegada de varios barcos genoveses. El noble Giovanni Giustiniani Longo, a título personal, había reclutado a 700 soldados profesionales bien armados y equipados para la defensa de la ciudad. Aunque llegaron algunos nobles occidentales más acompañados de pequeños grupos de soldados, la ayuda de occidentales se intuía escasa para el gran desafío que estaba por llegar. El canciller imperial Jorge Francés escribió amargamente: «Habíamos recibido tanta ayuda de Roma como la que nos había enviado el sultán del Cairo». Si una cosa tenían clara ambos bandos enfrentados era que las murallas de la capital imperial jugarían un papel principal en el asedio. Aunque años de mantenimiento negligente las habían deteriorado, seguían siendo un impresionante sistema defensivo. Constantinopla estaba rodeada de una muralla simple por los dos lados en los que daba al mar. Esta muralla marítima contaba con 188 torres de defensa y varios puertos. Esta era la parte más vulnerable de las defensas, pero también era una zona muy complicada para atacar, ya que era necesario un asalto anfibio. Por la parte terrestre, la ciudad contaba con sus mejores defensas. Una línea de 3 murallas y un foso protegían a la entrada a la ciudad. Dotadas de 192 torres, estas murallas jamás habían sido atravesadas por un enemigo en los 1000 años anteriores. Este sería de nuevo el escenario donde se produciría la dramática última lucha por el Imperio Romano. Mehmed tenía en casa una situación mucho más favorable que la del emperador, pero a pesar de ello no era idónea. Mehmed todavía conservaba en su gobierno a antiguos ministros de su padre, algunos de ellos bastante reticentes a lanzar la campaña contra Constantinopla. El personaje más poderoso de ellos era el gran visir Jalil Pachá, un hombre con décadas de experiencia en el gobierno del Imperio turco. Para asegurarse el apoyo de su ministro más importante, Mehmed decidió hacer una demostración de su poder. A finales de 1452, una noche, ya de madrugada, el sultán envió a su guardia de palacio a casa de Jalil. Golpearon a la puerta y exigieron entre gritos que Jalil les acompañase a palacio. El veterano político sabía lo que aquello podía significar, así que se despidió de su familia pensando que había llegado ya su hora. Jalil fue llevado ante Mehmed, que le esperaba sentado en su trono en toda su majestuosidad. El visir se acercó tembloroso al sultán y le ofreció una bandeja de monedas de oro. Por su parte, el sultán le preguntó ¿qué es eso? Jalil Pachá le contestó que era costumbre llevar un regalo al sultán cuando se era convocado en horas inusuales. Mehmed apartó el regalo y mirando los ojos de su visir le dijo: «No quiero oro, quiero que me des la ciudad». Este encuentro fue suficiente para asegurar el apoyo de Jalil Pachá al proyecto de toma de Constantinopla. A principios de enero de 1453, Mehmed lanzó oficialmente la campaña contra Constantinopla. Su primer acto fue, siguiendo la tradición ancestral, colocar el estandarte de crin de caballo frente al palacio imperial, lo que significaba que se llamaba a las armas. Mensajeros imperiales se dispersaron por todas las provincias difundiendo la llamada a las armas del sultán. Las fuerzas turcas estaban constituidas en su mayoría por dos grandes grupos de tropas. Por un lado se encontraban la caballería, integrada en los espajíes, terratenientes que tenían la obligación de acudir a la llamada de las armas con equipo de guerra completo y con número determinado de seguidores dependiendo del tamaño de sus posesiones. Por el otro lado estaban la infantería o azarbs, carne de cañón reclutada entre los campesinos y artesanos y pagada por impuestos locales. Además, el sultán contaba con lo mejor del ejército imperial, los genízaros. Estos soldados profesionales, fieles únicamente al sultán, suponían la élite del ejército otomano. No eran más de 5.000 en este momento, pero suponían el núcleo de las fuerzas turcas. Además, junto a ellos se encontraban otras fuerzas pagadas directamente por las arcas de Mehmed, como la artillería, los ingenieros o diferentes contingentes cristianos reclutados en los Balcanes. Esta fuerza impresionante debería ser suficiente para doblegar finalmente a los griegos. Los turcos eran un pueblo de la estepa asiática. Tradicionalmente montados a caballo, habían logrado un gran imperio en el Mediterráneo donde habían entrado en contacto con persas, romanos y árabes musulmanes. Los turcos aprendieron rápidamente de estos pueblos, por lo que a mediados del siglo XV ya estaban alejados de esos pueblos nómadas de la estepa. Gracias a esta relación, los turcos entraron en contacto con la pólvora y la artillería. Fue Murad, el padre de Mehmed, el que se dio cuenta del potencial de los cañones tanto en asedio como en campaña. Bajo su protección se creó un cuerpo de artillería dentro del ejército imperial. Se trajo artesanos del mundo occidental y se contrató a mercenarios cristianos dispuestos a trabajar para el turco.
El más importante artesano de cañones de esta época fue un húngaro llamado Urban. Este hombre había acudido a la corte de Constantinopla a prestar sus servicios al emperador, pero debido a las condiciones nefastas del tesoro imperial acabó en la ruina y, harto de malvivir, decidió marcharse de la ciudad en 1452 para dirigirse a Edirne, donde Mehmed le acogió gustosamente. Urban se entrevistó con el sultán y le ofreció construir un cañón tan grande como él desease, y Mehmed sabía lo que necesitaba: un gran cañón capaz de derribar las murallas impenetrables de Constantinopla. En el invierno de 1452-53, Urban acometió la tarea encargada por el sultán: construir el mayor cañón jamás fundido. 8 metros y 20 centímetros de largo. La pared del cañón tenía 20 centímetros de grosor, las balas, de más de media tonelada, medían 75 centímetros de diámetro. Urban había construido un arma infernal, pero primero debían probarla. En enero de 1453 se hizo un disparo de prueba a las afueras de Edirne. Se informó a toda la región de que se iba a producir esta prueba, para así evitar cualquier tipo de problema al respecto. La bala voló más de 1600 metros antes de hundirse en el suelo. El disparo se escuchó a más de 15 kilómetros de distancia. Ahora solo faltaba transportar aquel monstruo a 225 kilómetros hasta Constantinopla y la capital imperial estaría condenada para siempre.